¿cómo estás? Te recuerdo, mi nombre es Fabián Zavala y continuamos con estos temas de bienestar. Y en esta ocasión quiero platicarte de uno de los pilares más importantes, como es la alimentación, y dentro de la alimentación de lo que es la nutrición. Son dos cosas diferentes. Alimentarse y nutrirse es algo muy distinto. La mayoría de la gente se alimenta, siempre nos estamos alimentando. Pues es lo que comemos para poder recibir la energía y los nutrientes para continuar en este proceso de vida. La verdad es que no nos enseñaron a comer desde pequeños. Hemos comido de acuerdo a la cultura, a la forma en la que pues normalmente se come en un país o en un estado o en una ciudad o en la casa de las personas. Se come muy diferente, pero esta cultura alimenticia ha ido cambiando conforme se estudian más los temas de bienestar y todo aquello que le provee de una mejor calidad de vida al ser humano. Entonces, de ahí es la nutrición. La nutrición es nutrirse, es darle de forma específica ciertos nutrientes a tu cuerpo, y también intencional. O sea, tú debes de aprender a nutrir tu cuerpo de acuerdo a las actividades que tienes, de acuerdo a las carencias que pueda haber en la zona geográfica donde vivas. No es lo mismo una persona que vive en el centro del país o una persona que vive cercano a un mar, porque obviamente las personas que viven cercano al mar pues tienen un poco más de acceso a alimentos como mariscos, que tienen otras propiedades de nutrientes. Y en el centro del país quizá se ve un poco más el tema agrícola y haya otro tipo de frutas, otro tipo de verduras y de cosechas. Entonces la alimentación puede variar dependiendo de la zona geográfica, dependiendo de la zona, de la parte cultural del país. Pero quiero hablarte de los fundamentos, de hablarte de los macronutrientes. En general, toda la alimentación se ha subdividido en grupos de alimentos. Son 7 grupos de alimentos, entre los que podemos encontrar el grupo de los cereales, el grupo de las carnes o las proteínas, el grupo de las grasas, los lácteos, los azúcares, las verduras y las frutas. Entonces se ha subdividido, y cada grupo de alimentos tienen ciertas cantidades de nutrientes. Por ejemplo, los cereales aunque pueden tener grasas, pueden tener proteínas, pero en su mayoría tienen carbohidratos. Y las carnes, por ejemplo, tienen proteínas, pueden tener grasa, pero no tienen carbohidratos. En las verduras puedes encontrar carbohidratos y puedes encontrar algunas proteínas de origen vegetal, y generalmente no tienen el nutriente de la grasa. Entonces, cada grupo tiene características de ciertos nutrientes. Tienes que aprender a conocer cuáles son los grupos para que te puedas dar una idea de lo que estás comiendo y poder así empezar a tener un mejor control. Entonces, quiero hablarte en esta ocasión, en este tema en específico, sobre las proteínas. ¿Te parece? ¿Por qué las proteínas? En lo personal, para mí la proteína tuvo mucha relevancia por el deporte al que me dediqué, cuando entendí lo que significaba la proteína. Proteína etimológicamente significa lo primero, lo más esencial. Ese es su significado. Entonces, ¿qué es una proteína? Una proteína es un conjunto de aminoácidos que forman una proteína. Solo para que te des una idea, una célula está compuesta de proteínas y otros elementos, pero la célula puede procesar hasta 100,000 tipos de proteínas diferentes. Y en este momento quiero explicarte, para que te des una idea un poco más amplia, una proteína es como un collar de perlas. Imagínate un collar de perlas. Las perlas. Cada perla es un aminoácido.
esta proteína, esto es una proteína, tiene una característica, tiene una funcionalidad en el cuerpo. Cada proteína es creada por los genes en el organismo. Entonces, cada perla lo compone de un aminoácido. Existen 20 aminoácidos esenciales en el cuerpo humano. 8 de esos aminoácidos los tienes que consumir. Los tenemos que comer de los alimentos. Por eso se llaman esenciales, porque los tengo que comer. Y los restantes se llaman no esenciales, es decir, tu cuerpo tiene la capacidad de crearlos a partir de los 8 esenciales que tengo que comer. Entonces, cuando yo como una proteína o de diversas fuentes, porque cada proteína es diferente, debo asegurarme de que en todo ese consumo de alimentos venga la mayor cantidad de aminoácidos esenciales para que formen estas estructuras proteicas que se requieren. Prácticamente somos proteína y agua. El 20% de lo que somos, 21% de lo que somos es proteína. Un 60-70% agua y después todo lo demás. Pero los grandes componentes de la materia, de lo que somos en el cuerpo, tienen que ver con las proteínas. Entonces tienen que crear. Cuando tú comes un alimento, una carne, o un lácteo, o un huevo, o comes o algunas verduras que tienen proteínas vegetales, lo que tú estás comiendo es esto, una cadena de aminoácidos. Cuando entra al estómago, se descompone o se cataboliza en la digestión. Catabolismo es de una destrucción, hay una descomposición y quedan libres los aminoácidos en esa digestión. Pasan al torrente sanguíneo, después en el intestino delgado son absorbidos y pasan al torrente sanguíneo y se dirigen hacia donde las células lo ocupan, o sea, entran a la célula para que a través del código genético, de la instrucción que se tenga o de la expresión que se tenga en ese momento o necesidad, se cree la proteína que necesita esta célula. De ahí la importancia de comer proteínas de distintas fuentes para obtener esos aminoácidos esenciales que necesitamos para formar estructuras proteicas. Entonces, cuando tú entrenas, el simple hecho de moverte, el hecho de vivir, de respirar, de que el corazón esté latiendo, de que te muevas, está desgastando constantemente las estructuras proteicas. Y cada ciertos procesos se reestructuran y tiene que haber una regeneración, porque el ciclo celular es, recuérdenlo, desde primaria nos lo contaban, es crecer, es reproducir, es nacer, crecer, reproducirse y morir. Ese es un ciclo. Todas las células están intercambiando de jóvenes nuevas mueren y viene una duplicación y vienen nuevas células en tu cuerpo. Entonces estas nuevas células van a depender en gran parte de la cantidad suficiente de aminoácidos esenciales que tú le estás aportando. Entonces tenemos que ser más intencionales con lo que comes. ¿A qué me refiero con ser más intencional? En la medida que tú conoces cómo o en qué tipo de alimentos puedo yo comer la mayor cantidad y asegurarme de que mi cuerpo reciba esa cantidad de aminoácidos esenciales, estoy creando el medio ambiente necesario para la duplicación, la regeneración y la nutrición de cada célula. Entonces, con más razón, si estás entrenando, haciendo algún deporte, algún ejercicio, o simplemente quieres manifestar una gran energía, un gran entusiasmo. El entusiasmo se mide en la vitalidad de la persona, o sea, la energía es vida, la vida es movimiento, la energía se expresa con movimiento. Entonces, si tú quieres ser una persona que pueda demostrar alto rendimiento, alta efectividad en su vida, tienes que estar atento a las proteínas, tienes que saber que estás comiendo las cantidades suficientes y necesarias para que tu cuerpo se reestructure.
Por eso me encanta el tema de la nutrición, porque es parte de tu rendimiento físico y es parte de tu bienestar. Síguenos en nuestras redes sociales, vamos a continuar con temas de ese tipo para que recibas información que te amplíe la conciencia para que tengas una mejor calidad de vida. Mi nombre es Fabián Zavala, síguenos en nuestras redes sociales.